probando, sí, sí funciona. Muy bien. Entonces, ya han tenido la semana pasada su evaluación, su PC. Espero que les haya ido muy bien. Y al término de ello, vamos a empezar con la siguiente unidad. Entonces, la unidad 2 hace referencia, como dice el título, a el cableado eléctrico en la simbología, además de las normas IS. Entonces, la idea es que al final pueden explicar cómo llega la energía eléctrica desde una central hasta la vivienda, reconocer niveles de tensión, ya saben que existe alta y media, hasta baja, ¿no? Identificar principales elementos de una instalación eléctrica residencial, además de diferenciar la función del termomagnético, diferencial y transmitidor. Y por último, interpretar estos símbolos eléctricos basados en un plano. Bien. Entonces, como en mi pantalla, podemos decir por qué estudiar un cableado eléctrico o la importancia como tal. Vamos a colocar aquí que hasta ahora, justamente, hemos visto cómo darle forma física, vamos a decir, a la idea, por ejemplo, sus diseños que han hecho en Fusion, como el diseño mecánico. Entonces, sabemos ya esa parte. Sin embargo, no solo basta con el diseño mecánico para un producto electrónico. También tenemos que tener, además de una carcasa, la energía, las conexiones, la protección y un lenguaje gráfico para que otros usuarios puedan entender cómo está conectado. Tiene que ser universal. Y este lenguaje lo llamamos como el plano eléctrico. Entonces, vamos a colocar aquí que el diseño mecánico da la forma. El cableado eléctrico, como tal, va a dar o incluye como tal a este lugar, energía más bueno, incluye también conexiones y además incluye algo importante que a veces se nos olvida, la seguridad. Sí. También las normativas existen para que no haya ningún accidente como tal. Entonces, un ingeniero electrónico no solo diseña circuitos, sino debe saber cómo conectarlos al mundo real de forma segura y normalizada. ¿Bien? Bien. Ahora, empezamos a hablar de la red eléctrica. Seguro ya lo escuché en clase, la red eléctrica. Vamos a hablar que funciona de la central, como tenemos a Enel, por ejemplo, de la central al usuario. Al usuario, ¿no? Ahora, la energía eléctrica no aparece directamente al toma corriente como tenemos en casa, sino hay todo un proceso. ¿Bien? Entonces, primero vamos a hacer el flujograma, por decirlo así, lo vamos a mostrar un pequeño pictograma. La red eléctrica incluye elementos como, vamos a poner acá. Primero tenemos la propia central eléctrica. Central eléctrica. De ahí va a partir hacia algo llamado el transformador elevador. Transformador elevador. Bien. Voy a poner una imagen de la central eléctrica, un ejemplo. Ya si alguno no lo ha visto, hace referencia. Vamos a poner a esto de acá. ¿Sí? No, eso no es. Ahí está. Una central eléctrica hace referencia a este lugar. Sí, algunos nos habrán visto de lejos o pasando por una calle. ¿Bien? Luego tenemos el transformador elevador. Y aquí hacemos referencia a la imagen de aquí, a este dispositivo de aquí.
Ay, no quiere cargar. Vamos a ponerlo como pantalla mejor. Screenshot. Ya. Ahora sí se ve. Entonces, vamos a entender este transformador elevador como un dispositivo que aumenta la tensión, o sea, el voltaje de entrada a un nivel más alto en la salida. Vamos a usar, o entendiendo el principio del electromagnetismo, ¿sí? Saben el concepto de bobina, cómo funciona dentro, la bobina primaria, secundaria. Entonces, y por si no lo saben, vamos a poner un ejemplo numérico. Ya, hablamos, cuando tenemos estas bobinas, siempre va a haber una inicial y una secundaria. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando el bobinado secundario, bueno, el bobinado, sí, secundario tiene más espiras, significa que va a tener menos, menos capacidad de corriente, sin embargo, va a generar más capacidad de voltaje. En otras palabras, optimiza la transmisión de energía y sirve para transmitirla a altas distancias, justamente reduciendo pérdidas. Un segundo. Ya, ahí está. Reduciendo pérdidas. Entonces, nosotros conocemos aquí en Perú que sea que el voltaje, es más la corriente alterna, tenemos de 220. Va a existir de más voltaje, por supuesto, en lugares industrializados donde el voltaje crece, bueno, se define con 440 voltios. Y ahí están las bobinas, las secundarias. Y ojo, no confundir. No es que el transformador genere electricidad y listo. Simplemente adapta, transforma, no genera. Para eso está la central eléctrica, para generar. Bien, eso es. Siguiente. Luego del transformador elevador, vamos a hablar de la línea de alta tensión. Línea de alta tensión. De aquí vamos a hablar en este concepto sobre estas grandes líneas que conectan a la infraestructura. Aquí está. La infraestructura de estos antenas gigantes, vamos a decirles. Ahí está. Aquí. Transporta justamente esta energía desde las centrales generadoras que vimos en el primer punto hasta los centros de distribución. Todavía no llega a casa. Tiene que ir primero a otros lugares mínimamente grandes. Entonces, la importancia de estas líneas es que no es que vayan a transmitir 220 voltios, sino estamos hablando de magnitudes más grandes. Por ejemplo, podemos dar números de que estas líneas de transmisión de alta tensión pueden manejar 36 kilovatios, que por si no saben, kilo, kilovoltios, perdón, kilovoltios, pueden llegar hasta los 400, justamente que hablamos del inicio, de 36 kilovoltios a 400 kilovoltios. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy grande, muy grande. Entonces, ah, eso, van a conducir la electricidad como el montaje como justamente desde el transformador elevador hasta otros sucursales de media proporción. Bien, es eso. Por eso tienen varios, varios cables como tal, con toda esa función que manejan. Ahora, ¿podemos clasificarlas? Sí, sí. Aquí estamos definiendo la línea de alta tensión y luego más adelante veremos las de media y baja tensión. Ya tenemos esta que justamente su nombre lo dice, cuando asociamos con una gran distancia. Luego pasamos a esta justamente subestación. Vamos a escribir acá, subestación. Subestación.
O también lo podemos decir el transformador reductor. Ahora, cuando hablamos de esto, la subestación o transformador reductor, vamos a entender, a ver, esta imagen, acá, transformador reductor. Ay, sí, 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 ya, ok. No sé. Cuando hablamos de transformadores reductores, justamente hablamos de una instalación, que es toda una obra maquinaria, en donde disminuye los altos voltajes, justamente, para tener un voltaje medio, ¿cierto? Medio, generalmente medio. También se le puede asociar para baja tensión. Y también utiliza el concepto de las bobinas. Pero aquí, la bobina, en la primaria, va a tener más espiras que la secundaria, justamente para asegurar la distribución como tal. ¿Bien? Entonces, funcionan como bobinas, también cuenta con una sección de pararrayos por si ocurre un incidente, como tal. Adecua el voltaje para niveles seguros y permite llevar la energía a altas distancias y bajarla justo antes de su uso. De eso se trata esta subestación. Ah, seguro las habrán visto. A ver, las pueden ver en algunos parques, en cualquier distrito. Yo recuerdo que por mi casa había uno. Pues, sí, parques o lugares medianamente céntricos en medio urbanización. De eso se trata. Es un poco parecido, como lo ven, al transformador elevador. Hacemos su funcionamiento. Listo. Luego de eso, tenemos a la red de media tensión. Aquí como está. La red de media tensión. En la red de media tensión, justamente su nombre me dice, ya está el voltaje reducido como tal. Ahora, ¿qué tan reducido lo hacemos? Justamente en un promedio de entre un kilovoltio. ¿Se pone acá? Sí, no sé. Ahí está. Entre un kilovoltio y 36. Ya va reduciendo un poco el espacio. Entonces, justamente la idea es que poco a poco se va reduciendo hasta llegar a los 200, los 220 voltios que conocemos. Entonces, la estructura como tal no es que solo sea un cable en sí, sino el componente es todo el poste incluido. Vamos a poner la imagen acá. Y cuando hablo de postes, vamos a ver los populares, que ya salen en la mayoría de... En todo lugar, pues, en toda esquina, parque, aquí están, aquí están. Aquí tengo los screenshots. Y estos postes que encontramos en todo el mundo. Y para hacer una diferencia más clara, porque sí, a veces puede confundir un poco, vamos a poner esto abajo para tomarlo de referencia. Alta tensión, el poste grande, vamos a decirlo. La media tensión de estos postes, vamos a decir con un sistema, ¿cómo le llamo? Que tiene tres puntos de conexión, vamos a decirlo. Tres puntos. Y, no, tengo una imagen más, no, tengo una imagen más, mejor dicho. Acá hay una mejor imagen para resumirlo mientras vamos explicando. Ay, me quiere cargar. Vamos a imprimir. Quiere. Ahí está, mejor. Entonces, mientras vamos explicando, la central generadora, la estación elevadora, la red de transporte, que lo vemos entre estos parantes, es una estación de transformación. Hay algunos que incluyen la red de reparto. Pero ya digamos, red de distribución de media tensión de suministros. Esta red de reparto puede estar incluida o no, pero yo solo estoy poniendo por ahora lo que hay en general en todos. Bien. Luego de la red de media tensión,
ya podemos pasar ahora sí a la red de baja tensión. Se poner acá, la red de baja tensión. Y ahí tuvimos voltajes de, bueno, aquí pone de 1330, es algo relativo, podemos poner aquí de 100, bueno, de 110 le voy a poner 110 voltios a 220, incluso 230. ¿Bien? Hay una variación ahí. Entonces, ya tenemos la red de baja tensión, en donde sí tiene dos postes, como vemos en el pictograma general, que en la edición, o bueno, subestación de transformación, empezamos por la red de media tensión. En el intermedio hay un cliente industrial, y es que va a haber algunas empresas donde van a requerir tomas de corriente, voltajes fuera del ordinario de 220. Por ejemplo, industrias que requieren 440, 380. Entonces, eso ya está pedido. ¿Bien? La maquinaria y otros productos, ¿no? Entonces, ya vieron el poste como tal, tiene ciertos conectores. ah, También vamos a hablar que es un poco de diseño, porque se puede hacer la red de transporte con los parlantes de alta tensión, sí, pero hay algunos que dijeron, por ejemplo, de estética, que se conectaron plástico. Pero detalles, me lo dan. Entonces, luego en la red de baja tensión, justamente ya tenemos esas medidas, y vamos a poner aquí, son postes más simples, simplemente, hablamos de este, poco pega la imagen. Ah, no, sí, pero esta letra. ¿Bien? Esas son las redes de baja tensión y vamos a bajar un poco. Se llama zona. Bien. Formalmente podemos decir que operan a menos de 1000 voltios. La- el promedio, lo más usual es entre 110 y 120. Justamente es la alimentación directa a usuarios finales, ya para electrodomésticos o todo lo que conocemos en casa. Am, y algo curioso. Ustedes conocen estos postes que les estoy mostrando porque es lo que tenemos alrededor y así conocimos que se transmite la electricidad de cierta manera. Sin embargo, también existe la conducción o la red de baja tensión subterránea, por si alguien no ha escuchado. La red subterránea vamos a decir que es la más popular hoy en día, la que tienen en Europa en mayor magnitud. ¿Por qué? Porque bueno, así evitamos que haya tanta contaminación, vamos a decirle aérea con tantos postes. Ese es el primer punto. Eso es el primer ejemplo. ¿Existen redes eléctricas subterráneas en Perú? Sí, sí existen. Solo que no hay tanto, vamos a decir, tanto uso. Es el argumento de una construcción. Bueno, al momento de una construcción, cuando sucede eso, ahí lo hacen también. ¿Bien? Entonces, ujú. Ahora, también incluye, o es el tema de no solamente que se vea bonito, sino también del póster, ¿no? Cuando hablamos de red de baja tensión subterránea, como ven en la imagen, se requiere materiales aislados, ¿correcto? El PVC, tenemos, ahora que conocen, para zonas urbanas y densas. En los centros comerciales también se usa esto. Sí, mejora la estética, hay menos, o sea, hay menos probabilidad de que fallen por tormentas, vientos, borbones, muy poco común lo que se anima. La seguridad al riesgo es drásticamente menor por si hay un incendio.
Muy rara vez que un incendio esté en ese terreno. No hay excepción. Pero claro, la instalación es muy costosa. Mucho, muy costosa. Incluso podría ser hasta el triple. Entonces va a depender del presupuesto, la seguridad en esa reunión. También cuando se malogra una parte del cableado, ¿cómo vamos a hacer el mantenimiento? Y además se requiere mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, además de si hay interruptivo. Entonces, ¿qué implica? Si ya estamos viendo que se construye en el subsuelo, claro que hay alcantarillado y todo eso, pero hay casos extremos o casos más complicados donde va a requerir un poco de excavación. Ahora, y si bien no les afectan los rayos, incendios o árboles, existen otros fenómenos de la naturaleza. Inundaciones, eh, no tan común, vamos a decir por acá, o un terremoto. Y bueno, frente a eso está la popularmente conocida como el aéreo. El aéreo es ya es el con el que inició todo, por eso es más barato, más económico. La para hacer el mantenimiento no es tan complicado. Profe, pero requiere un ascensor, un elevador, perdón. Sí, pero es más fácil y más rápido en tiempo que hacerlo en el subterráneo. Bueno, sí, si, si hay mucho viento, caída de árboles, más fácil. Más fácil de robar incluso, vamos a decir así. Ah, pero es más barato. Entonces, es eso. Bien, esas son las comparativas. Luego, vamos a mencionar que la red de baja tensión la asociamos, o yo lo prefiero asociar también, con, acá, sigue por la ruta del medidor. Ya saben, el medidor que a veces da en el luz del sur, para justamente controlar cuánto gasto hay en un terminal local, ¿ya? Para hacer eso. Entonces, ese medidor, algunos lo conocerán de esta manera, que lo conocerán de esta manera, que esto es una referencia, un medidor de luz. En este caso, la marca de KN, la marca. Y bueno, ahí es donde también se dirige este flujo. Ah, ¿qué más les iba a decir? Ah, y también implica que hay medidores de corriente, por decirlo así también, para monofásica, para corriente monofásica y trifásica, ¿no? Entonces, la diferencia cuál es, más allá de la imagen, que la imagen te diga. Vamos a poner un ejemplo. Mm, Esto es medidor trifásico, monofásico, esto es, ah, ese es monofásico, el que tienen en la imagen ahí. Y este es un trifásico. Hablando de medidores de corriente. Bien, ahí está. El trifásico y monofásico. La diferencia, más que todo, son las poblaciones, es decir, monofásicos hablamos de 220 voltios, 230, que es al merma, vamos a decir. Y el trifásico hablamos de 380 415 voltios. Ya para industrias o comercios de alta demanda, tal vez un centro comercial. Por eso ahí está la diferencia. Aparte, vamos a ver que los monofásicos hablan de dos hilos, mientras que los trifásicos manejan tres o cuatro hilos. Profe, pero no entiendo de qué rayos se está hablando, qué son esos hilos. Quiero hablar de esto.
Existe, existe cable monofásico, terminal bifásico y hay trifásico con cable. ¿Cuáles son las diferencias? Cuando hablamos de fases, vamos a hablar de conductores activos. ¿Ya? Fases. Algo rápido porque no va tanto tiempo. Fases, vamos a poner conductores activos rápidamente. Y esto también lo van a ver en análisis de circuito 2, si es que ustedes llevan eso. Sí, sí, en análisis de circuitos 2. Conductores activos y potencia que suministra. Solo voy a hablar en nociones generales. Potencia que suministra. Listo. Entonces, existe la primera fase, en la cual hablamos de neutro, fase neutra, el cual se considera de 220 a 330 voltios. Es para hogares, ya sabemos. Cuando hablamos de segunda fase bifásica, hablamos de, bueno, por neutra más una fase. Neutra más una fase. En neutro siempre hablamos de neutra. Fase más neutro, que serían dos fases más neutro. Y hablamos de 220 a 240. Ahí, que puse 330. Hablamos de 220 a 240, un poquito más. Y cuando hablamos de tercera fase trifásica, y es un poco más grande, hablamos de tres fases más el neutro. Estamos hablando de cantidades de 380 a 400 o 415 voltios, puede depender. Correcto. Entonces, como ven, la más requerida en industrias para grandes maquinarias va a ser la trifásica. Siempre tengan en cuenta eso para un futuro, porque pueden que se confundan, no lo tengan en cuenta para el momento de medir, analizar o diseñar un producto electrónico. ¿Ya? Eso es. Hablando visualmente, tenemos. Aquí está. Cuando hablamos de fase, hablamos de capas, ¿ya? Estos son los capas. Una fase, dos fases y tres fases. ¿Cómo funciona? Podremos explicarlo fácilmente en esta imagen. Monofásica versus trifásica. Cada cable va a significar más voltaje. Y es que, ¿cómo funciona esto? Espero no salir mucho el tema. Cuando hablamos de monofásica o del voltaje, el voltaje en la corriente, bueno, hablando de AC, el voltaje no es constante. Como dice el gráfico, parece constante. Es como si parece constante, pero es que va ondulatoriamente, va tan rápido que parece que fuera una sola fase. Claro que por ahí tiene su vuelco, como es. Sin embargo, la trifásica ya es justamente genera más voltaje por tener tres veces, vamos a decir, esa potencia, esa energía que brinda. De igual manera, bueno, la bifásica le gana a la fásica, a la unifásica, vamos a decir. Y así lo vamos a entender. Bien. Eso, para no explayarme tanto. Ya lo van a ver en el circuito. Ok, una vez entendido eso, luego del medidor también tenemos otro bloque, mm, pero más que bloque, es decir, voy a ponerlo más abajo. Más que bloque quiero poner estas. Claro, sí está bien.
Y ahí han venido. Para mí, esa es la ruta. Desde central eléctrica hasta el barrio. Ahora, y una vez explicado las fases también, vamos a pasar al otro punto que es lo que son los tableros, tableros eléctricos. Cuando hablamos de tableros eléctricos, cuando hablamos de tableros eléctricos, vamos a haber visto este tablero en alguna imagen, en una referencia, tal vez en el pasado, en nuestra vida. Y ver esto, el tablero eléctrico. Entonces, pasando ya al tema del tablero eléctrico, y ya habiendo explicado el tema de la potencia, o que se requiere una potencia para pasar energía de alto voltaje, ah, quiero ver que no me falte una explicación adicional. Eh, sí, sí, ya expliqué el transformador elevador, que es alta tensión, y listo. Listo. Ya está la red de baja tensión, sin un kilovatio, un kilovoltio. Listo. Ahora, cuando hablamos de tableros eléctricos, es parte de una instalación eléctrica. Y cuando hablamos de instalaciones eléctricas, entendemos, ya saben, el conjunto de circuitos, equipos, elementos que permiten llevar esa energía a la vivienda. Entonces, una instalación eléctrica no es solamente el grupo de cables, sino el sistema organizado que tiene entrada de energía, medición, protección, distribución y cargas. Todo eso implica. Bien, entonces, mejor antes de tableros pongo instalación para que quede bien explicado. Instalación eléctrica. Vamos a poner algo teórico conjunto de circuitos, equipos y elementos que llevan energía. Por abajo, que llevan energía a una vivienda. O bueno, sí, a un hogar, a un lugar en forma segura. Segura. Listo. Bien, entonces la instalación eléctrica incluye todo eso. Vamos acá. Incluye la entrada, la medición, la protección y el consumo. Son todas esas variables. Listo. Am, Ahora, esto es instalación eléctrica. Pero más allá de la instalación eléctrica, porque esto es algo más general, vamos a ir al conjunto universal, lo que puede ser para cualquier ámbito. Vamos a hablar de... voy a poner una imagen de referencia. Esto lo vamos a ver después. Ya. Esto más abajo todavía. Pero antes de hablar del gran conjunto de la instalación eléctrica, vamos a aterrizar un poco más, porque lo que nos interesa por ahora
va a ser la instalación residencial. Instalación. Instalación residencial. Aquí está. Hablamos entonces de cómo funciona este enrutado, vamos a decirle el más básico de una vivienda. Para una vivienda, vamos a manejarlo como... a ver, primero, empezamos con la red de baja tensión que ya conocimos que era. Red de baja tensión. Luego de la red de baja tensión, vamos a entender que hay algo llamado acometida. No sé si lo han visto en clase. Bueno, ahí ya uno dirá. Red de baja tensión y pasamos por la acometida. Listo, acometida. Y en la acometida vamos a conceptualizarlo como conexión física entre la red pública, paréntesis mejor, ¿ya? Conexión entre la red pública, las conexiones de afuera, y la vivienda. Y vivienda. Una imagen de referencia, vamos a poner... ah, ya sé, esta de acá. A ver si se pega. Este todavía. No, no se quiere pegar. Una imagen. Ya sí está mejor. A ver si se quiere pegar. Ya, mejor. No se quiere pegar. Screenshots. Ahora sí. Ok, entonces vamos a llamarlo así. Esto lo vamos a borrar. Todavía no. Conjunto de tuberías y acueductos eléctricos que parten del medidor y llega hasta el tablero general. No es visible a simple vista, ahí vemos ese cable, vamos a decir, cerca del medidor que permite conectarlo de la red pública a la casa. Y mediante el tablero, que más adelante voy a explicar, permite las conexiones que tenemos para el foco, la terma, los enchufes, entre otros. Creo que ahí está mejor explicado. Bien, bien. Luego de la cometida, a ver, está más abajo, está más abajo. Luego de la cometida, vamos a tener ahí, esto lo borramos, al medidor, que también es parte importante y está explicado abajo, señalado, medidor, y de ahí pasamos a la tabla o el tablero eléctrico, que también lo podemos llamar tablero general. Y el tablero general que tienen, seguro habrán visto en sus casas cuando quieren apagar el interruptor de una sala, de la cocina, de otro lugar de la casa. A ver si ponemos la imagen que tiene esta apariencia. Aquí. Este tablero general. Que para ciertas partes. Es lo bueno, es independiente un cuarto de otro generalmente. Y luego de ello tenemos vamos a poner acá, al interruptor general. Vamos a poner esto más a la izquierda. Ya. Interruptor general. Si lo han visto creo con el profe, interruptor general es el que justamente ubican en la figura del tablero. O también lo podemos ver solo esa parte del producto como este de aquí. Hay diferentes marcas, diferentes amperajes con los cuales trabajan.
Bien, ahí igual lo pueden revisar. El interruptor general, su nombre lo dice, permite la transmisión o la no transmisión de la corriente y por ende el voltaje. Bien, y luego del interruptor general, a ver dónde hay espacio, vamos a dejar acá. Luego del interruptor general está el diferencial. El diferencial. Para el diferencial, vamos a poner acá la imagen. Ya, este es bueno. Voy a usar esta imagen. En esta imagen, ah, en esta imagen, ahora sí, esta va a ser la general, ¿ya? Como un pictograma. Entonces, para hablar de la diferencia, el interruptor diferencial, para no confundir, o simplemente diferencial, justamente, como ven en esta parte, está primero el interruptor general, luego está el interruptor diferencial. Entonces, ¿cuál es su función? Si ya existe el general. Bueno, la palabra es protección. Protección contra descargas eléctricas. ¿Correcto? Es lo más importante. Recuerden, y siempre se los voy a repetir en cada clase. Hay todo un arte o toda una rama dedicada a la seguridad. Una de ellas se llama SOMA, las industrias, pero la seguridad es lo más importante. Se gasta miles, incluso millones en esta área. Porque imagínense si algo falla, el producto falla o el sistema falla, ¿quién se hace responsable? Por eso es importante. Entonces, diferencial, vamos a poner protege contra descargas eléctricas. Siempre va a haber un accidente, bueno, por eso hay que estar precavidos. Ante descargas eléctricas. ¿Y cómo funciona? Bueno, como vemos, abajo, corta el suministro automáticamente cuando detecta que hay una diferencia entre la corriente que entra y que sale. Y eso va a indicar que hay una desviación activa. Bien. Entonces, podemos decir que es algo automático. Eso es. Y luego, hablando del diferencial, hablamos de los interruptores termomagnéticos. ¿Ya? Termomagnéticos. La imagen. Bueno, se parecen, por no ser casi iguales, sino la diferencia es la capacidad entre los demás interruptores. A ver. Yo voy a poner este. Mejor. Ya mientras carga la bendita imagen. El interruptor termomagnético, también llamado llave, para que no se confunda, llave magnética, o llave térmica, perdón, llave térmica. También evita el tema de sobrecargas y cortocircuitos. Entonces, vamos a hablar que este disipador funciona así, como el diferencial, como el general, pero va a ser para ciertas partes del hogar o de la vivienda. ¿Bien? Ahí cargó. Esto lo vamos abajo y esto lo ponemos acá. Ahí tampoco quiere pegar. Screenshots. Aquí está. Bien, como los demás interruptores, funcionan con bobinas. Ahí tenemos el dispositivo, los interruptores como tal.
Y bueno, el funcionamiento va a ser casi lo mismo, ¿sí? Ese es a grosso modo. Entonces, una vez vistos los tres interruptores, ¿cuál será la diferencia? El interruptor, como vemos en el pictograma grande, el termomagnético general, bueno, no se le menciona termomagnético como tal, en general, el diferencial y, bueno, los termomagnéticos derivados. Si podemos ver, la primera diferencia es el amperaje con lo cual manejan o funcionan, ¿sí? Vamos a poner acá. A ver, imagen. No hay una imagen por acá. No, ya bueno, no importa. Cuando hablamos de termomagnético general, eh, es la primera protección, vamos a decir, ante estas sobrecargas y sus cortocircuitos. Y el diferencial como tal, no, no, mejor explicación. Interruptor general protege a la instalación eléctrica. Diferencial protege a las personas. ¿Bien? Esa es la principal diferencia. Protege al tablero, protege a las personas. Ya, lo voy a especificar mejor. Protege a las personas. Ah, personas. Listo. Esto está mejor, mejor explicado. Ya. El interruptor diferencial, las personas, el general al tablero. Y bueno, el termomagnético protege a dónde se deriva, a qué lugar se deriva. A un cuarto, a la sala, a la cocina. Vamos a poner lugares específicos. Protege lugares específicos. Listo, eso es. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro. Ahí, listo. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego tenemos bueno, los circuitos en general, que es la iluminación, a los focos, los tomacorrientes y las cargas para dispositivos como tal. Bien, ahí está ese diagrama de bloque, vamos a decir. Ok, ya entendimos qué es la cometida. Coge una postal pública hacia mediante el medidor, por el medidor. Ya sabemos que el medidor registra, aquí está, registra la energía que consume el usuario. El tablero eléctrico o el tablero general también lo llamamos, es el centro de protección y distribución de la instalación. Protección y distribución. Claro, y es que dentro del tablero están los interruptores que mencioné. Entonces, de ahí se organizan los circuitos que alimentan la iluminación, los tomacorrientes y los equipos especiales. ¿Bien? Eso es. Ahora, ¿qué podemos encontrar en un tablero? Bueno, en un tablero, ¿dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? No, no, voy a tener que poner aparte. Ya, lo que encontramos en un tablero, esto se queda como general, colocamos esto acá, ahí. Ah, sí, tablero eléctrico. Ah, bueno, lo puedo poner al costado. Tablero, tablero eléctrico. Como ya mencionamos, como ya mencionamos, es el lugar donde se protege y distribuye la energía
que viene justamente de esta cometida y se dirige o lo distribuye, se distribuye, vamos a poner como una característica, se distribuye hacia, vamos a poner la iluminación, iluminación, toma corrientes y equipos. Ya. ¿Qué podemos encontrar? Primero, bueno, ahí están los interruptores. Creo que hay un pictograma. Ah, ya, esta es buena. Creo que esta es la que resume todo. Aquí. Ajá, listo, aquí está. Entonces, cuando hablamos de componentes de tablero eléctrico, sí, están los interruptores. Está el diferencial, que los hacemos con circuitos derivados, las termomagnéticos y también las barras. Entonces, vamos a explicar uno por uno. Y ojo, considerando que el tablero eléctrico es una de las ramas en las cuales hay mucha empleabilidad en el mercado laboral. El diseñar tableros eléctricos es bueno, no sé que sea un arte, es un requerimiento muy importante en las empresas y hay negocios sobre eso. Si alguien quiere hacer un emprendimiento de tableros eléctricos, es una buena iniciativa. O saber más sobre ello. Es una rama. Bien, tenemos primero la caja o gabinete, que va a depender también del diseñador, del usuario, porque va a haber, ah, se los explico de la manera, el punto de vista de un empresario que quiere comprar un tablero eléctrico. Claro, lo cotiza frente a un emprendedor, un negocio. Primero, el empresario le dice, yo quiero un tablero eléctrico para mi empresa. ¿Ya? Realmente un empresario no sabe mucho de electrónica como tal, puede ser alguien de negocios. Ok, yo tengo ese espacio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ok, tú vas, ves el espacio, calculas y lo asocias a una caja o gabinete que ya exista, que ya tenga medidas prediseñadas por un estándar, porque hay un estándar de tableros o racks, le dicen también, ¿correcto? Hay medidas, a ver, ¿dónde lo pongo? Tableros eléctricos, ¿dónde está? Ya, un tablero eléctrico, aquí está. Realmente hay medidas o también lo puedes mandar a hacer. También hay personas como bajo pedido donde en las Malvinas, claro, en las Malvinas podría ser. A ver, aquí. Ese es un ejemplo de tablero eléctrico. Existe también, hay de montaje, hay también según el material, claro, de un material específico, no necesariamente metal, puede ser acero, que sea más general, o acero inoxidable, que va a ser más caro, ¿sí? Por eso no todos compran el tablero eléctrico de acero inoxidable porque cuesta, pero también sirve por funcionalidad, porque en ambientes corrosivos o, no sé, en un lugar donde se elaboran componentes químicos, va a tener que tener esa seguridad. O también hablamos de tableros eléctricos que tengan material aislante según el lugar donde se trabaje, un poliéster o plástico en sí. Eh, ¿Qué más podemos hacer de estos, de las cajas o gabinetes? Bueno, básicamente es, sí, son las primeras. Luego tenemos las barras. Las barras justamente son esos conductores que les comentaba, en forma de barras, que tienen el material de cobre aluminio y conectan o distribuyen esas conexiones eléctricas. Un ejemplo, no. Esas barritas. Aquí están. Si me deja abrir. No, no, ya no sé qué hice.
Estas son estas barritas, vamos a maximizar. Estas pequeñas barritas, más o menos por acá están, ¿correcto? Ahora, es lo bueno de hacer un tablero o tener el arte de saber diseñar o crear un tablero eléctrico. Este es un tablero eléctrico bien ordenado y como debería ser siempre. Pero, lamentablemente, ojalá nunca se crucen o nunca hayan visto que hay tableros eléctricos así. O sea, que siga habiendo este tipo de cableado. Y ahí es donde entra, ay, no, qué feo. Donde entra la importancia de con quién trabajas, de qué empresa te hace el tablero eléctrico, en este caso ustedes, para el diseño. Entonces tienen que aprender a hacerlo ordenado, igual que sus trabajos, que sus exámenes, usar cintillos o el material adecuado para eso. Porque sí, esto existe. No es una imagen de hace unos años. En la actualidad existe. Entonces, para eso la importancia, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Centralizar las conexiones, cuando hablamos de barras de neutro, centralizan las conexiones de los conductores neutros, garantizando retorno eficiente de energía. ¿Sí? Luego pasamos por los interruptores, ya hablamos de ellos, la protección que requieren, qué hacen, qué generan. Luego hablamos de los circuitos derivados, maneja corrientes menores que lo podemos asociar con justamente los interruptores termomagnéticos, estos derivados, que esto me los conecte. Y permiten desconectar los circuitos derivados cuando hablamos de interruptores, bueno, circuitos derivados, perdón, y los interruptores que desconectan los circuitos derivados y protegen contra sobrecargas y cortocircuitos. Circuitos derivados, interruptores, con circuitos derivados. Listo. Y lo último sería la barra puesta a tierra, lo más importante. Facilita la conducción segura de corrientes de falla a tierra. Aquí está. Porque ante un accidente, nosotros podemos poner todos los interruptores del mundo, pero siempre va a haber, siempre tenemos que cubrir por si hay un accidente. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Y eso es. ¿Bien? Creo que no hay preguntas hasta ahí. Ok. Eso podemos hablar de los tableros eléctricos. Ahora, interruptor termomagnético, ya dijimos, protección sobre ello. ¿Qué más? Algo más, el termomagnético. Podemos decir que el interruptor termomagnético protege los cables, la instalación, y si conecta demasiados equipos y la corriente supera el valor permitido, ahí sí hay un problema. Y el interruptor termomagnético justamente se dispara y apaga todo. ¿Bien? Entonces, por si están diseñando o haciendo las conexiones y no han hecho un buen cálculo, automáticamente el interruptor los va a apagar. También actúa si ocurre un cortocircuito. Bien, eso es. O también si el cable se calienta por el exceso de corriente. Si hay demasiado, se calienta, el cable se calienta, se activa el interruptor, el termomagnético. Un ejemplo de detalle. Ya. Si conecto un hervidor, o microondas, o una plancha, o una computadora en la misma extensión, puede haber sobrecarga. Porque ustedes ya conocen los enchufes de extensión. Por ejemplo, si hablamos de un termomagnético derivado, por ejemplo, para mi cuarto o la cocina, y yo tengo, ¿dónde está? Creo que era este. Una extensión, una regleta de, a ver, extensión, escucha, he visto de 8, sí, sí, he visto. Ya, digamos que tenemos este de acá. Ay, ahí está, sí carga. Digamos que tenemos esta extensión o regleta de 8. Ay, ¿quién no tiene en su casa? Pero también, ¿a qué lo conectas? Vuelvo a repetir. Si lo conectas por arte de magia, yo sé que me va a dar, a un hervidor, a un microondas, a una plancha y a una computadora, todo eso en la misma extensión, puede haber una sobrecarga. Y también hablamos del calor. ¿Está bien? Entonces, la llave termomagnética va a cortar el circuito antes de que los cables se calienten y genere un problema. ¿Bien?
Justamente eso. Listo. Ahora, si hablamos del interruptor diferencial, compara justamente la corriente que entra con la que sale. Es un comparador. Si una parte de la corriente se está escapando por otro camino, lo detecta, por ejemplo, a través del cuerpo de una persona o por una carcasa metálica, el diferencial detecta esa diferencia y se activa. Como si fuera literalmente una fuga de agua, una fuga de electricidad. Si tengo en el tablero o está perimetrado el lugar y veo que un poco de agua se escapa por una vía, como si hubiera una fuga literalmente, el interruptor diferencial se activa en ese sentido. ¿Bien? Y eso es importante, o sea, si yo toco, no sé, un cable pelado y me pasa corriente y detecta que la corriente está fluyendo por otro lado, se apaga. ¿Bien? Eso es. Es decir, que si en una corriente, en el interruptor diferencial, entra 40 amperios, tiene que salir 40 amperios. Entra 10 amperios y sale 9,97, eso quiere decir que hay una fuga. Y el interruptor se dispara, ¿no? Sí, 9,97 no suena mucho, pero por eso existe esta precisión del interruptor. Otro ejemplo, si una lavadora tiene una falla interna y su carcasa metálica queda energizada, la persona puede recibir una descarga. Y justamente el diferencial corta la energía porque detecta que el flujo de corriente se está yendo a otro lugar. Esa es la importancia del interruptor diferencial. Bien, eso es. Y bueno, ya habíamos explicado la toma tierra. No hay mucho que explicar. La toma tierra es el camino seguro para que la corriente eh, de fuga o de falla se vaya al suelo y no atraviese el cuerpo de una persona. Bien, tenemos todos esos sistemas de seguridad. ¿Qué más? Igual voy a hacer un cuadro adicional porque yo sé que a veces confunden de la diferencia entre termomagnética y diferencial. Eh, termo, diferencial y un poco más separado. Diferencial y toma tierra. Para el termo, protege cables e instalación. El diferencial protege personas y la toma tierra, personas y equipos. La protege, bueno, pozo tierra y equipos. Ahora, ¿cómo actúan? El termomagnético actúa antes sobrecarga y cortocircuito. El diferencial ante fuga de corriente. Y el tomatierra actúa entre corriente de falla. Corriente de falla a carcasa o masa. De falla. A carcasa como el de un producto electrónico o masa como un cuerpo humano. Listo, ahí está el diferencial. Bien. Ahora, arriba había mencionado sobre una pequeña introducción de las fases, pero aquí lo vamos a formalizar. Eh, sí, está bien. Acá. Vamos a poner conductores básicos. Conductores o cableados básicos. Tenemos a la fase, al neutro y a la tierra.
Primero, cuando hablamos a la fase, ¿qué hace la fase? Lleva energía a la carga, a la carga. Cuando hablamos de neutro, hablamos del retorno de la corriente, de corriente. Cuando hablamos de tierra, bueno, siempre hablamos de protección, como lo hemos visto en intro. Protección. Listo. Ahora, hay que identificarlos según colores. Cuando hablamos de fases, las más populares son el negro, el rojo o el marrón. Cuando hablamos de neutro, hablamos de azul o blanco. Y cuando hablamos de tierra, hablamos de verde o amarillo. Justo hay una tabla acá. A ver, aquí tengo una infografía. Aquí. ¿Dónde estás? Esta, esta. No, esta no es. Ya podemos usar esta. Acá. Ya. Vamos a hablar de guía de cableado eléctrico. Justamente funcionan los conductores. Ahí está la fase, negro, rojo, marrón. Está el neutro. Ahí está la tierra. Eso es lo que vas a encontrar si, bueno, no te pido que peles un carro, no peles un enchufe. Simplemente si has visto uno, no tocarlo para empezar. Pero sí puedes observar esto. Bien, a eso hace referencia. Y esos son los colores que usualmente se usan. Y justamente tenemos esos tres puntos, entendiendo que como es el flujo del agua, para que un equipo funcione, necesita un camino de ida y un camino de vuelta. Bien. Como intro en la electro, cuando vimos el circuito base, sí, bueno, funciona de manera circular. Pero aquí hablamos de transmisión de energía, o sea, va de un lugar a otro y uno tiene que retornar, como si fuera un bus de ida y un bus de vuelta. La fase ya vemos que lleva energía, el otro lo retorna, y la Tierra no debería llevar corriente, justamente en condiciones normales. Solamente protege en caso de falla, de emergencia. Bien, eso es último. Vamos a poner simbología eléctrica. Simbología eléctrica. Cuando hablamos de simbología eléctrica, justamente vemos pues, una representación gráfica de un estándar para que todos podamos entender. Por ejemplo, en un plano eléctrico. Si yo pongo un plano eléctrico aquí, un plano eléctrico, no, este no. Ya, por ejemplo, este, poco carga. Ya, por ejemplo, si yo tengo este plano, en sí, claro, me van a poner un montón de, de símbolos que yo tendría que entender. Y justamente sirve para que todos los demás entendamos como si fuera un estándar. Y gracias a esos símbolos, cualquier técnico o ingeniero puede interpretar la instalación, aunque no haya estado presente cuando se diseñó. ¿Bien? Es un manual. Entonces tenemos eso. ¿Cuáles son los principales? Vamos a tomar. mm,
A ver, creo que era este. No, era este de acá. A ver, un momento, estoy buscando cuál simbología les han enseñado. Claro, interruptor, salida trifásica, corriente monofásico. mm, ya sé dónde. No sé para acá. Mm, ya, ahora voy a tener mi duda porque no he visto la clase del profe. Si han hablado de símbolos eléctricos respecto a vivienda o respecto a circuitos, circuitos básicos. Eso va a ser mi duda. Ah, bueno, vamos a poner la general, ¿ya? La que se usa en planos eléctricos. Vamos a poner... Ya, esta está mejor. No, este no es. ¿Dónde estás? Este no es. Ya, este. Este sí carga. Ya. Cuando hablamos de simbología eléctrica, tenemos justamente estos símbolos para hablar o hacer referencia a este punto. Espera un momento, por favor. Ya. Entonces, tenemos a la corriente alterna, a la lámpara, que es el símbolo general, el interruptor normalmente abierto, justamente el medidor, el tablero general, salida para luz, salida para alumbrado de pared, toma corriente simple, simple bipolar, toma corriente simple bipolar. Bueno, tampoco los quiero marear. No sé si le han explicado qué es eso. Bueno, si no, igual se los comunico. Vamos a poner acá. A ver, cuando hablamos de tomacorrientes simples o simple bipolar y doble, vamos a hablar de que en el bipolar simple cuenta con un único punto de conexión con dos bornes principales. Por fácil, el neutro que hemos hablado. En definición del bipolar, vamos a decir los dos tomacorrientes o enchufes que conocemos, montados en el módulo. O sea, el enchufe que conocemos. Bien, eso es. Igual existen también otros tipos de tomacorrientes como el triple que hay en lugares especiales como en la Virena o en el aeropuerto. Caja de unión pase, toma corriente, varios hablando de potencia, encendido, apagado, voltímetro, interruptor, interruptor simple, interruptor doble. ¿Listo? Ya. Voltímetro, amperímetro, interruptor, interruptor simple, interruptor doble, pulsador y bueno, el soldador. ¿Sí? Esos son algunos de los más generales, por decirlo así. Y bueno, van a ayudarnos mucho en la simbología eléctrica. Ahora, no creo que les haya hecho usarlos todavía, tal vez una definición por ahora. Pero bueno, y eso es parte de la simbología eléctrica. Ahora, cuando hablamos en un último punto de normas IEC, que creo que también les vino,
Normas IS. Cuando hablamos de normas IS, no quiero andar tanto en el tema, sino dar un concepto. Son estándares, ¿sí? Como habrán oído de la IEEE, para que los sistemas eléctricos se diseñen. Ah, Se usa para planos eléctricos, justamente esta normalización hace que los símbolos sean entendidos por todos. Entonces, si no hubiera, cualquiera dibujaría símbolos a su manera. Vamos a ver acá. Este no es, bueno, voy a poner por referencia, ¿ya? Existen normativas como la IEC, que estamos viendo ahora, y también, como el que mencioné, y no sé si algunos han oído, sobre el de la IEEE. Son los estándares que en general. ¿Bien? Eso es. Eso. Ahora, algo más. Esquema unifilar, ¿habrán visto? No sé si han visto esquema unifilar. Ya, una mención. Cuando hablamos de esquema unifilar eléctrico, justamente es la. Acá, esquema unifilar. Esquema unifilar. Listo. En el esquema unifilar vamos a decir representación gráfica. Representación gráfica de más simple, vamos a decir, más simple, de flujos o relaciones entre, entre elementos del sistema. Ah, eso es. ¿Cómo lo representamos? Ya, un ejemplo. Este esquema lo van a ver también más adelante en cursos de manufactura. Y también algo llamado como los problemas de Festo. Circuitos eléctricos, no tal. Este es un arma unifilar. Justamente, como si fuera un alambre, claro. Ahora, este es uno simple. Y claro, utilizando un programa, ah, hablando sobre símbolos eléctricos para viviendas, ¿ya? Igual cuando hablamos ahora, esto, es una, eh, no existe otras como estas. Acá, listo. Vamos. Y así, vamos viendo. Ahora, si queremos dibujar, por ejemplo, el esquema cuando hablamos de red de baja tensión, la cometida, el medidor, el interruptor, el diferencial, y dentro de esos diferenciales las tomacorrientes, también se puede hacer de manera unificada. ¿Bien? Y también contando para lámparas y enchufes. Pero eso ya es un poco más detallado, pero no digo, no sé si, si han hecho eso. Entonces, a ver, mm, ¿lo hago o no lo hago? A ver, es que bueno, tampoco tengo el programa y creo que me han comunicado sus delegados que todavía no usan programas. Entonces creo que no lo han hecho. Pero ya, no hay problema, o sea, igual podemos ver la siguiente semana.
Y claro, este taller, bueno, de esta semana ha sido básicamente una teoría, porque recién están conociendo la nueva unidad para que puedan eh, ver, ¿sí? Ahora, por último, y ya para que vayan pensando, quiero dejarles ahí un pequeño casito simple, no para hacerlo ahora, sino para cuando vean el video, sobre qué sería en esta situación, ¿ya? Este de acá, igual lo van a ver ahí. Y listo, creo que eso sería la asesoría de hoy. Ahí en un rato estaré subiendo el video y ya luego lo subiré para que los demás de esta no puedan verlo. ¿Sí? Entonces, no hay más preguntas. Creo que eso sería todo. Bueno, chicos, ya nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego.